Recording is on. Y otra vez la misma historia. Ahí está. ¿Ven mi pantalla? Perfecto. Bueno, Sí, profe. muy bien. Hasta ahí llegamos la semana pasada, el viernes. A partir de la caracterización del problema económico, intentamos dar una definición de ciencia económica un poco más amplia que la de Robbins, aunque inspirada en sus ideas básicas. La voy a leer y a partir de ahí continuamos. La ciencia económica es la ciencia social, como habíamos remarcado, que estudia cómo las sociedades humanas asignan quiere decir imputan o deciden sobre, asignan sus recursos limitados, es decir, escasos, y de uso alternativo, a la producción de bienes y servicios capaces de satisfacer necesidades humanas, porque siempre el sujeto de la economía es el individuo, o mejor dicho, la criatura humana como especie, no como persona única. Producción, la circulación y el intercambio de esos bienes y servicios en el territorio o entre territorios, y su distribución entre y el consumo por parte de los miembros de la sociedad, es decir, las personas o los individuos que conforman la misma. Hay un toque de individualismo en esta definición, pero bueno, es lo que surge de la definición de Robbins, así que de alguna manera es inevitable. En todo caso, podremos criticarla después, eso está abierto, sí, siempre. Vamos a hablar entonces ahora un poco de las necesidades, que eran los fines de la definición de Robbins. ¿Se acuerdan? Aquel aspecto de la conducta humana que tiene que ver con la escasez de medios para conseguir determinados fines. Bueno, esos fines en economía son la satisfacción de las necesidades humanas. Una necesidad es una carencia y o sensación de carencia. Es decir, puede que lo que para ciertos individuos sea una carencia, para otros no lo sea. Sea solamente una sensación. Voy a poner dos ejemplos de esto. Sumada al deseo de satisfacer o la carencia o la sensación de carencia. Pongámosle una necesidad básica, comer. Eso, si uno pasa cierta cantidad de horas sin comer, rápidamente el estómago cruje, digamos. Eso es una carencia de la que nadie podría dudar y en la cual, si no se satisface en su debido tiempo, corre riesgo nuestra vida. En cambio, la necesidad de tener un par de zapatillas Nike, por ejemplo, yo, tengo 65 años y jamás tuve una y probablemente jamás la tenga, o sea, voy a poder vivir sin esas zapatillas Nike. No tengo esa sensación de que carezco de la zapatilla Nike. Tal vez sean ejemplos extremos, pero esto es lo que quiero indicar cuando hablo de sensación de carencia. Hay múltiples clasificaciones de las necesidades humanas y a mí no me interesa en absoluto que ustedes la sepan. La que voy a presentar acá es la que está en el texto de Mochon y Baker, pero hay muchísimas otras. Una muy, muy usada, que aparece en muchos textos, es lo que se llama la pirámide de Maslow, que es un autor que, establece una jerarquía de necesidades. A mí me alcanza con que ustedes sepan que las necesidades tienen una jerarquía, que hay necesidades más imperiosas que otras, más urgentes. Esta clasificación que presenta Mochon y Baker, que es una clasificación posible, dice que según su origen pueden ser naturales o culturales. Así, por ejemplo, la necesidad de comer es una necesidad natural, porque aparte es algo que compartimos con el resto de los seres vivos. La necesidad de educarnos es cultural, viene de cómo se fueron conformando las sociedades a lo largo del tiempo. Según su importancia, primarias o secundarias. Bueno, las primarias son las básicas, esenciales, beber, comer, protegernos del frío y alguna más. Después vienen las secundarias, la educación. Bueno, entre las primarias tendríamos que agregar la salud o la protección de la salud. En las secundarias, educación,
esparcimiento, etc. Y según su forma de satisfacción, pueden ser individuales o particulares, o sociales o colectivas, dicen Mochon y Baker. Yo tengo mis dudas porque, a ver, si hay algo que caracteriza a cada miembro de la especie humana es su radical igualdad con cualquiera de los 7.700 millones que, según dijimos en la clase pasada, habitan el planeta. Por lo tanto, no sé, un porcentaje elevadísimo de necesidades individuales también son sociales, porque son compartidas con todos nuestros congéneres. La de comer, por ejemplo. En cambio, la de la zapatilla Nike, tal vez esa sí sea individual o particular, digamos, o de un pequeño colectivo, o de un mediano colectivo, no lo sé, de personas. Así que como son discutibles, como hay una cuota de subjetividad en esta clasificación, no la vamos a pasar rápidamente, pero sepan ustedes que hay diferencias en la forma en que se satisfacen, en la importancia que se le asignan a los individuos y, bueno, y en la jerarquía que puede no ser la misma para todos los componentes de una misma sociedad. ¿Cómo se sacían las necesidades con bienes o servicios? ¿Dónde se producen los bienes y servicios, por lo menos desde hace más de un milenio? En ciertos organismos de los cuales o entes de los cuales hablaremos oportunamente, que se llaman empresas. Esas empresas, para poder producir los bienes y servicios, necesitan del concurso de ciertos elementos naturales o adquiridos que la teoría denomina factores productivos. Un factor productivo es un bien o servicio natural o producido, como dije recién, que se utiliza para producir otro bien o servicio, o tal vez la cadena sea más amplia. Un factor se utiliza para hacer otro factor y a su vez este se utiliza para hacer otro y recién ahí el bien. Las cadenas de valor de la sociedad contemporánea son mucho más complejas que lo que este tosco ejemplo indica. Ahora bien, los factores productivos, más o menos desde el origen de la historia, aparecen como propiedad de alguien. Por lo tanto, el concurso del mismo al proceso productivo no es gratuito, sino que exige una retribución. En los libros normalmente dice que la retribución es al factor productivo. En realidad, la retribución es al dueño del factor productivo. Y quiero que esto quede entendido. Un orden lógico de aparición sería el que viene a continuación. En primer lugar, el trabajo. Hoy se me ocurrió una idea. Cuando yo era estudiante, teníamos un profesor, militante católico, el doctor Devoto, un eminente profesor, y una vez preguntó en la clase, todavía me acuerdo yo, dónde no había existido el problema económico de la escasez. Obviamente todos nos quedamos mirando, una vez que nos habían explicado, nos habían saturado con explicaciones de eso, en ninguna parte, digamos, en la historia conocida. Bueno, entonces él dijo, en el paraíso terrenal. Ahí no había problema económico porque nuestros supuestos padres, Adán y Eva, digamos, simplemente tenían que estirar la mano y recoger los frutos, excepto del árbol prohibido, etc. Sin embargo, cuando son expulsados del paraíso, según el relato del Génesis, ¿no? Jehová o Yahvé le dice a Adán, ganarás el pan con el sudor de tu frente. ¿Sí? Aquí aparece el trabajo como una maldición o condena. Ahora, el pan no había sido inventado todavía, porque en el paraíso no había horno para hacerlo, digamos, ¿no? A lo sumo habría algún cereal salvaje. Fíjense ustedes, ahí hay un anacronismo clarísimo, digamos, lo cual demuestra que ese texto no es la palabra divina, no quiero herir ninguna susceptibilidad, sino que fue escrito en algún momento cuando ya el pan era un alimento básico de los hebreos. Y otra cosa que, para completar la expulsión, Yahvé le dice, según el relato de Génesis a Eva, parirás con dolor. Cuando ni siquiera Eva sabía que podía ser madre, digamos. Bueno, no, tal vez lo sabía porque, según el relato, ya había comido el fruto del árbol prohibido. Eso es un debate teológico. Bueno,
Pero al margen de esta cuestión, lo que la antropología ha demostrado es que los individuos en las bandas primitivas cazaban y recolectaban, o primero recolectaban y después cazaban. Eso es ejercicio del trabajo. Y así lo entiende Adam Smith en La riqueza de las naciones, cuando dice que en la etapa primitiva y ruda de la sociedad, los bienes se intercambiaban según la cantidad de trabajo necesaria para su obtención. Y pone un ejemplo de ciervos y castores que oportunamente lo veremos y que puede ser discutible. Entonces, la retribución del trabajo es el salario. Y esto nos lleva a otra cuestión teórica, digamos, un debate, y es que en realidad en aquella sociedad primitiva y ruda de Smith, el trabajador tenía derecho al producto íntegro de su trabajo, según él mismo lo dice. En cambio, la relación salarial presupone que otra persona paga esa remuneración. ¿Mm? Así que, obviamente, el salario no es un invento del capitalismo, porque ya hay asalariados en la antigüedad, aunque no son la forma predominante del trabajo. Sí, en cambio, el trabajo asalariado es una característica fundamental del capitalismo, como veremos. En todo caso, la retribución en la sociedad moderna para el factor trabajo, o para el dueño del factor trabajo, es el salario. ¿Sí? Y se simboliza con la letra W pequeña por la expresión inglesa wage, que significa justamente salario en inglés. Después tenemos el factor tierra, o recursos naturales en sentido amplio. Fíjense que está representado con la letra L mayúscula por land, ¿no? En inglés también. Herencia de la teoría clásica, que es básicamente, como me dijo un profesor mío, economía política es una disciplina anglosajona. Y me enumeró una serie de autores, y yo le digo, pero está Marx, que no era el inglés. No, dice, pero residió en Inglaterra. Listo, fin de la discusión. ¿Por qué aparece la tierra después cuando la tierra preexiste la existencia humana? Porque la tierra se convierte en factor productivo con retribución en tanto y en cuanto es apropiada por alguien. Y así también lo reconoce Smith. En la sociedad primitiva y ruda, la tierra no era propiedad de nadie, por lo tanto no se pagaba renta. Cuando la tierra es apropiada, surge una retribución que se llama renta, al factor productivo correspondiente. Estos dos factores se llaman factores originarios. ¿Sí? Porque, bueno, la contribución de la naturaleza al proceso productivo, que no es voluntaria, digamos, está ahí, y el trabajo es lo que hemos debido utilizar para satisfacer nuestras necesidades desde el origen de los tiempos. Hay un tercer factor que ya no es natural u originario, sino que es derivado, y que es el capital, que se simboliza con la letra K, por acá el alemán, capital, ¿no? Como el texto famoso de Marx, Das Kapital. El capital no es un conjunto de dinero. El capital, en tanto factor productivo, es un conjunto de bienes que provienen de la conjunción de los otros dos factores, porque para su elaboración se requiere el concurso de algún factor natural, digamos, algún elemento de la naturaleza, más el trabajo humano, en etapa directa o a través de sucesivas etapas. Así, el capital como factor productivo Alguien sacó al profe, ¿no? Creo que sí. Sí, no sé quién lo sacó. ¿Nadie sabe cómo contactarlo? Démosle tiempo. Creo que tiene que volver a entrar. No sé.
Pasa que si no está viendo la pantalla, por ahí no se dio cuenta que no está. ¿Está conectado el profesor? Si él comparte la pantalla, sale de la página, ¿no? No hay una opción para echar al profesor. O sea, para echar a cualquier miembro. Y se ve que alguien cliqueó sin querer o a No, propósito. igual de todas formas está fuera de línea en el aula virtual, así que no debe haber sido algo en internet, calculo yo, porque el Jitsi lo que hace nos mantiene en el aula virtual de la facultad. A todos. Claro, pero si está compartiendo la pantalla, ¿no sale de la página? Funciona, Capaz que al sacarlo no se dio cuenta.
funciona igual la Zoom esto, así que en sí la aplicación está adjunta, por así decirlo, al aula virtual. En sí siempre trabajamos dentro del aula virtual con esta extensión que es el Jitsi. Así que en teoría tengo entendido que no. Además, creo yo que si no ya se hubiera conectado. Y pero si está hablando solo, con el Power. ¿Se cortó, Jitsi? ¿Están escuchando? Yo supongo que cortada o no, debe estar cortada el audio del profesor, pero nosotros estamos todos conectados. Ah, está bien. Gracias, Marcelo. De nada, vale. Y no me aparece el profe conectado. Si fue expulsado, quizás no tendríamos que salir y volver a entrar. No sé cómo funciona. No, yo tampoco. Puede ser porque es él el que en realidad arma la llamada.
Claro, No, sí. no, no. La llamada tiene un nombre y si él quiere volver a entrar, va a volver a entrar a esta. Lo que pasa es que fue expulsado y no se va a haber dado cuenta todavía. Porque por más que esté vinculado al aula virtual, como decía el compañero, hay compañeros que están acá adentro que aparecen hace 24 minutos en la última conexión. Como que te saca del aula virtual. Por eso tampoco debe aparecer en el aula. ¿Y alguien tiene el mail? De última le mandan un mail. Claro, sí, algún culpable. Acaban de contactar a Bazán, las chicas del centro de estudiantes, Lara y Dalila.